La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Bueno, el martes anterior estuvimos considerando la doctrina de la inspiración de la Sagrada Escritura. Un tema, como ya vimos, sumamente importante, sumamente fundamental para nuestra fe cristiana. Y hoy vamos a tratar el tema de la inerrancia de la Biblia. La inerrancia de la Biblia. Y vamos a compartir este tema y después, si nos da tiempo, hablaremos de la autoridad de la Biblia. Los temas a tocar en esta clase serían la inerrancia de la Biblia y la autoridad de la Biblia. Comencemos hablando de la inerrancia. Recordemos algo importante, y es que la Iglesia cristiana, desde el siglo I hasta nuestros días, ha sostenido, ha mantenido firmemente que la Biblia, la palabra de Dios, es veraz. Esto se ha sostenido desde el siglo I hasta nuestros días. Y la Iglesia cristiana más conservadora, pues ha sostenido que la Biblia es veraz, que es palabra de Dios y por tanto no contiene errores. La Biblia no contiene errores. Si bien es cierto, mis amados hermanos, que allá por el finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, surgen ciertos ataques a esta verdad. Surgen ciertos ataques a la inspiración de la Escritura, a la autoridad de la Biblia y, por tanto, también a la inerrancia de la Biblia. Surge en ese periodo del siglo XVII, siglo XVIII, la Ilustración, o el siglo de las luces. En ese momento, los pensadores y filósofos de la Ilustración comenzaron de alguna forma a rechazar la autoridad de la Biblia y a colocar por encima de todo, como la máxima autoridad, la razón del hombre. Esto en la época del siglo XVIII, en ese tiempo, en esa época conocida en la historia como la Ilustración o el siglo de las luces. Los filósofos, como ya he dicho, comenzaron a dar más importancia a la razón humana que a la autoridad de la palabra de Dios. De allí comenzaron ya ciertos ataques a la inspiración, a la inerrancia y a la autoridad de la Biblia. Más adelante, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también surgieron otros ataques procedentes de la teología liberal o la teología modernista. Esta teología, como ya vimos hace algunas semanas, comenzó a negar todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Negó la inspiración de la Escritura, su inerrancia, su autoridad, la deidad de Cristo, su resurrección, el infierno y todas las demás doctrinas que son para nosotros doctrinas cardinales de la fe cristiana. También en el siglo XX, como ya vimos también con la neortodoxia, cuyo padre es Karl Barth, un teólogo suizo del siglo XX llamado Karl Barth. Este teólogo, su propósito, notad qué interesante esto, el propósito de Karl Barth fue oponerse a la teología liberal y defender la fe cristiana. Sin embargo, Karl Barth de alguna forma también cayó en los errores del liberalismo, pues él decía que la Biblia en sí no es palabra de Dios, sino que se convierte en palabra de Dios cuando es leída o cuando es predicada. Y además, Karl Barth, el padre de la neortodoxia, decía que la Biblia está llena de errores por todos lados. Ahora bien, mis amados hermanos, la postura más conservadora, la postura más tradicional, y es la postura a la que nosotros,
al menos la Iglesia Bíblica de Badalona, nos aferramos, nos adherimos firmemente, es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, inerrante e infalible. Nosotros creemos, como los teólogos conservadores creen, que la inerrancia se extiende no solamente a los temas doctrinales o teológicos, sino a toda la Biblia. Es decir, creemos de que toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda ella es inerrante. Es inerrante, es decir, no contiene errores de ningún tipo, ni teológico, ni doctrinal, ni histórico, ni cronológico, ni científico, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis del texto clásico de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Texto clásico sobre la inspiración de la Biblia. El apóstol San Pablo escribe así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada, lo cual nos enseña, queridos hermanos, de que las sagradas escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, procede de Dios mismo. Las escrituras proceden de Dios, las escrituras tienen su origen en Dios mismo. Por tanto, como una consecuencia lógica, si las escrituras son inspiradas por Dios y proceden de Dios directamente, la Biblia no puede tener ningún tipo de error. De hecho, Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios encarnado, Él de una forma también reconoció la autoridad, la veracidad, la infalibilidad de las Santas Escrituras. La Biblia, además, mis amados hermanos, nos enseña de que Dios es veraz. Dios es veraz y no puede mentir. Dios no puede hablar falsedades. Por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículo 2, carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2, dice así el apóstol San Pablo: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, Tito 1:2 afirma que Dios no miente. Dios no miente ni puede mentir. También el escritor de la epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18, dice así la Santa Escritura, Hebreos 6:18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, etcétera, etcétera. Es imposible que Dios mienta. Mis amados hermanos, Dios es veraz. Dios es veraz. Y por tanto afirmamos que su palabra, que la palabra de Dios también es veraz y verdad absoluta. Ahora, la pregunta: ¿puede un cristiano evangélico negar la inerrancia de la Biblia? Sí. De hecho, hay algunos por ahí que lo hacen. Algunos llamados cristianos evangélicos van negando la inerrancia de la Escritura. Ahora, la siguiente pregunta: ¿puede uno ser bíblico y negar la inerrancia? No, no, por supuesto. Porque las Escrituras de alguna forma nos enseñan que ellas son infalibles y por tanto también inerrantes. Mis amados hermanos, la doctrina de la inerrancia bíblica, note bien, es sumamente fundamental, es sumamente importante para el pueblo de Dios. Notar esto: si alguna enseñanza bíblica es errónea, si alguna enseñanza bíblica
es errónea, o mejor dicho, si la Biblia contiene errores, sean pocos o muchos, ¿cómo podemos estar seguros nosotros hoy, por ejemplo, de que nuestro entendimiento acerca de Cristo es correcto? Formulo la pregunta otra vez. Si la Biblia, en el supuesto caso, el caso hipotético, si la Biblia contiene errores, ya sean pocos o muchos, mis amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros hoy estar seguros de que nuestro conocimiento y entendimiento acerca de Cristo y la salvación y todas las demás doctrinas son correctas? Si la Biblia no es inerrante, pues quizás algunos errores conciernen a la doctrina de la salvación o a la doctrina de Cristo o a la doctrina del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, imaginaos si hubiera algún error con respecto a la cristología bíblica. Esto supondría un verdadero ataque a la fe cristiana. En otras palabras, mis amados hermanos, si la Biblia no es inerrante, pues el cristianismo depende o pende de un hilo. ¿Mm? Yo diría de que el cristianismo se cae. Si la Biblia no es inerrante, el cristianismo se cae y todas las doctrinas fundamentales también caen. Y aquí vemos, mis amados hermanos, lo importante de esta enseñanza, lo importante de esta doctrina bíblica. O supongamos que la enseñanza de la Biblia tocante a la doctrina del Espíritu Santo fuese incorrecta. Caería la doctrina de la Trinidad. Y esto supondría un ataque a la fe cristiana. Si negamos la inerrancia bíblica, yo espero que aquí nadie niegue que la Biblia es la palabra de Dios, es inerrante, ¿verdad? Nosotros creemos de que la Biblia es inerrante de forma absoluta. Pero si negáramos la inerrancia bíblica, pueden ser afectados algunos temas doctrinales, como por ejemplo, uno podía negar la caída histórica y real de Adán. De hecho, algunos teólogos liberales que no creen en la inerrancia de la Biblia comentan, expresan por ahí que Adán ni existió, que es un mito, y que la caída de Adán, narrada en Génesis capítulo 3, es leyenda, es algo mitológico, no es real. Entonces, si negamos la inerrancia bíblica, pues también se podría negar la caída histórica y real de Adán. Se podrían quitar algunos milagros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, basándonos en cualquier explicación. Quizás también se podría negar la paternidad mosaica del Pentateuco. Todos sabemos bien, mis amados hermanos, que el autor del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es Moisés. Así lo enseña la Escritura, ¿verdad? El autor de la ley es Moisés. Hasta Cristo mismo lo reconoció y lo afirmó. Pero si negamos la inerrancia bíblica, podríamos decir incluso que Moisés pues no fue el autor del Pentateuco, ¿verdad? Y así negar la Escritura. Incluso si negamos la inerrancia bíblica, otros errores, note bien, otros errores de estilo de vida, otros errores éticos pueden seguir si negamos esta verdad. Por ejemplo, si negamos la inerrancia bíblica, pues podríamos tener quizás un punto de vista licencioso sobre la serenidad del adulterio. Si negamos la inerrancia bíblica, tendríamos quizás un punto de vista licencioso sobre el divorcio y un nuevo matrimonio. O una reinterpretación cultural de algunas de las enseñanzas de la Biblia, como por ejemplo la obediencia civil, la obediencia al gobierno, etcétera, etcétera. Y esto afectaría incluso no solamente a nuestra teología, sino también a nuestro estilo de vida. No sé si me explico bien. Por ejemplo, así más sencillo, si la Biblia contiene errores, pues quizás la enseñanza de Jesús con respecto al divorcio es errada.
entonces cada cual haría lo que bien le parezca. ¿Sí? Si la Biblia contiene errores, pues quizás la enseñanza acerca de un nuevo matrimonio, cada cual haría lo que bien le parezca. Porque quizás Jesús se equivocó en eso. Por tanto, vemos, mis amados hermanos, que negar esta doctrina afecta a nuestra teología, a nuestro pensamiento teológico, pero también a nuestro estilo de vida, ¿eh? A nuestra ética cristiana. Vemos, por tanto, mis amados hermanos, que negar la inerrancia es una catástrofe teológica y práctica. Sería el fin, yo diría, del cristianismo. Sería el fin del cristianismo. Negar tal doctrina puede resultar en errores muy serios en doctrina y práctica. Mis amados hermanos, si la Biblia no es inerrante, la pregunta, ¿cómo podemos hoy confiar en la Biblia? ¿Cómo podemos confiar y aceptar sus enseñanzas? Ahora, algo importante. La inerrancia bíblica permite, note bien, la inerrancia bíblica permite el lenguaje corriente. La doctrina bíblica de la inerrancia permite un lenguaje corriente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que entiendan. Las afirmaciones científicas imprecisas en la Biblia no son errores. Lo vuelvo a repetir. Las afirmaciones científicas imprecisas no son errores, sino más bien son expresiones normales del lenguaje de la época bíblica. Los autores bíblicos se manejan según su costumbre, según su lenguaje y su forma de entender. ¿Sí? En la Biblia se emplea un lenguaje fenomenológico, un lenguaje fenomenológico. Mis amados hermanos, recordemos de que los autores bíblicos no eran científicos, ¿sí? No eran científicos. Tampoco pretendían los escritores bíblicos dar una clase de técnica científica. Nada de eso. Y como he dicho, mis amados hermanos, en la Biblia se utiliza un lenguaje fenomenológico. ¿Qué es esto? Os lo explico de forma sencilla. Un lenguaje fenomenológico es decir las cosas tal como las vemos. Decir las cosas, expresar las cosas tal como nuestros ojos lo ven. Y eso está en la Biblia. Los autores bíblicos eh, expresaban las cosas según ellos las veían. Y por supuesto lo que veían era real, es verdad lo que decían y lo que veían. ¿Eh? Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 7, se dice de que Dios cuelga la tierra sobre nada, ¿verdad? ¿Han leído ese pasaje de Job 26, 7? Donde dice que la tierra cuelga sobre nada. ¿Mm? Aunque esto no es una expresión científica, no obstante, lo que dice es cierto, es verdad. Mis amados hermanos, la Tierra, el planeta Tierra, en un sentido cuelga en el espacio sobre la nada, ¿verdad? ¿O hay estrellas que están agarrando la Tierra? No, el planeta está flotando, por decirlo así, en el espacio. Y eso lo dice Job hace miles de años. Ahora, Job no usa un vocablo científico, pero lo que dice es verdad, es real. Por tanto, en la Biblia se utiliza un lenguaje fenomenológico. El lenguaje permite que la verdad, la realidad, se transmita desde la óptica del escritor. ¿Sí? Algunos dicen que la doctrina o la idea de inerrancia bíblica
se originó con un teólogo del siglo XIX, Benjamin Barfield. Benjamin Barfield. Yo les animo a que lean sobre los teólogos del Seminario Teológico de Princeton. Fue una facultad de teología, un seminario que defendió firmemente la inspiración de la Biblia, la autoridad de la Biblia, la inerrancia de las Escrituras. Aquí tengo un libro yo que habla de los hombres de Princeton, como Carlos Odge, Benjamin Barfield, que es el autor que estamos mencionando. Algunos dicen, la inerrancia se originó con Benjamin Barfield, porque este fue un gran defensor en el siglo XIX de este tema. Otros dicen que un teólogo luterano, después de la Reforma, fue quien trató el tema de la inerrancia. Mis amados hermanos, todo esto es falso. Aunque, por supuesto, Benjamin Barfield y otros muchos teólogos defendieron arduamente la fe cristiana y con ello la inerrancia de la Biblia, la autoridad de la Biblia, etcétera, etcétera. La inerrancia no se originó en el siglo XIX. Se remonta a Cristo mismo. La inerrancia de la Biblia se remonta a Cristo mismo en el siglo I. ¿Os acordáis lo que dijo Cristo en Juan capítulo 10, versículo 35? Juan capítulo 10, versículo 35, Cristo dijo, la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Esto lo dijo Cristo. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. Esto lo expresó el Señor Jesucristo, Dios encarnado. En estos dos pasajes, Mateo 5, 18 y Juan 10, 35, Cristo mismo está afirmando la autoridad de la Biblia, la veracidad de la Biblia y la infalibilidad, autoridad, todo de la Biblia. Todo lo que nosotros creemos hoy, Cristo también lo enseñó de alguna forma y lo creía, por supuesto. Después, mis amados hermanos, el apóstol San Pablo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro también escribió en 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles también enseñaron de la inspiración, de la inerrancia, por supuesto, y de la infalibilidad de la palabra de Dios. Agustín de Hipona, teólogo del siglo V, Tomás de Aquino, teólogo del siglo XII, los teólogos reformadores como Juan Calvino, Martín Lutero, Zwinglio, Melanchthon, entre otros, y muchos grandes teólogos posteriormente enseñaron, enfatizaron la inerrancia de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, uno de los padres apostólicos, a finales del siglo I y principios del siglo II, hermanos, notar esto. Uno de los padres apostólicos de finales del siglo I y principios del siglo II dijo esto. Clemente de Roma dijo esto. Las sagradas escrituras que son dadas por medio del Espíritu Santo no se ha escrito nada inicuo o falsificado. O sea, Clemente de Roma, a principios del siglo II, decía de que en la Biblia no hay nada inicuo ni falsificado. Estaba reconociendo la veracidad y la inerrancia de la Escritura, ¿verdad? Otro teólogo, ya lo hemos dicho, Agustín de Hipona, teólogo y filósofo cristiano del siglo V. Siglo V, mis amados hermanos. Dijo así Agustín de Hipona, creo muy firmemente que ninguno de estos autores canónicos, como los profetas, los apóstoles, creo firmemente que ninguno de estos autores ha errado en nada respecto de sus escrituras. O sea, Agustín de Hipona, en el siglo V, estaba afirmando la inerrancia de la Biblia. Tomás de Aquino, teólogo del siglo XII, teólogo del medioevo, dijo lo siguiente, nada falso puede estar detrás
del sentido literal de la Escritura. El gran reformador alemán del siglo XVI, Martín Lutero, dijo lo siguiente: las Escrituras nunca se han equivocado. Las Escrituras nunca se han equivocado. Más adelante, en el siglo XVII, John Wesley, este famoso predicador inglés, John Wesley, dijo: no, si hubiera algunos errores en la Biblia, muy bien pudiera haber miles. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? John Wesley dijo: no, si hubiera algunos errores en la Biblia, muy bien pudiera haber miles. Y sigue diciendo John Wesley: si hay alguna falsedad en ese libro, no provino del Dios de la verdad. ¿Sí? Dios es verdad, Él es veraz, y la Biblia es su palabra. Por tanto, no puede errar en ningún tema o aspecto. Por tanto, vemos aquí que la inerrancia bíblica de alguna forma se ha enseñado desde el tiempo de Cristo. Cristo, los apóstoles, los padres apostólicos, teólogos y escritores de la Edad Media, reformadores en la época moderna, y así a lo largo de la historia del cristianismo. Ahora, veamos el significado de inerrancia. Significado de inerrancia. Bueno, la palabra inerrancia significa no error, ¿no? O libre de error. Ahora bien, hay otro término, otro concepto que se usa en teología, que es el término infalibilidad de la Biblia. Infalibilidad de la Biblia. Pero recordemos de que inerrancia e infalibilidad parecen términos idénticos, pero no lo son. Inerrancia e infalibilidad parecen términos idénticos, pero en realidad no lo son. Hay alguna diferencia. Hay muchos teólogos incluso que utilizan los dos términos de forma intercambiable, es decir, como si fuesen lo mismo. Pero en realidad hay alguna diferencia. Y vamos a verlo. Por ejemplo, mis amados hermanos, presten atención. Cuando decimos que la Biblia es infalible, que lo es, lo afirmamos, ¿verdad? Lo afirmamos, la Biblia es infalible, queremos decir de que la Biblia no falla. La Biblia no falla, la Biblia no puede fallar, ¿eh? No puede equivocarse en lo que afirma, ¿verdad? Por ejemplo, por otro lado, mejor dicho, cuando hablamos de inerrancia bíblica, nos referimos a que en la Biblia no hay error de ningún tipo. Está libre de errores. ¿Mm? Aparentemente los dos conceptos parecen lo mismo, pero no lo son. Os pongo un ejemplo aún más fácil. Cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia, tiene que ver más con asuntos de fe y de doctrina. Infalibilidad significa que la Biblia no contiene errores, por ejemplo, doctrinales, ni en ninguna enseñanza fundamental. Por ejemplo, si la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, esa afirmación no falla, no se puede equivocar. Eso que enseña es verdad. Eso es infalibilidad. Si la Biblia enseña que Jesucristo es Dios, eso que afirma no puede equivocarse. Eso que dice es verdad, no falla. Si la Biblia dice que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, eso es verdad y no puede fallar. Eso es infalibilidad de la Biblia. La Biblia no falla en lo que afirma, especialmente en asuntos de doctrina, de enseñanzas fundamentales. Ahora bien, por otro lado, inerrancia significa que las escrituras no contienen error de ningún tipo, ni doctrinal, ni teológico, ni histórico, ni geográfico, ni cronológico, ni científico, etcétera, etcétera. Ahora bien, algunos creen en la infalibilidad de la Biblia, pero no creen en la inerrancia de la Biblia. ¿Sí? ¿Me explico? Algunos creen y sostienen que la Biblia es infalible, pero no creen en la inerrancia de la Biblia. Por otro lado, los que creemos
en la inerrancia de la Biblia, también creemos, por supuesto, en la infalibilidad de la misma. Mis amados hermanos, nosotros, creo que todos somos cristianos con una teología tradicional, muy conservadora. Nosotros creemos, mis amados hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inerrante, infalible y la máxima autoridad para la Iglesia. Mis amados hermanos, oigan bien, negar estas verdades es algo muy peligroso para nosotros. Pues si decimos que la Biblia, como algunos dicen, si la Biblia tiene errores históricos, geográficos o científicos, también los podría tener en términos de doctrina y de teología. Y esto sería el fracaso del cristianismo. Veamos brevemente algunos argumentos a favor de la inerrancia de la Sagrada Escritura. Argumentos a favor de la inerrancia de la Sagrada Escritura. Ahora, alguien dirá por ahí, bueno, Luis, el término inerrancia no aparece en ningún texto de la Biblia. Y es cierto, no aparece. El término como tal no aparece en la Biblia. Tampoco aparece infalibilidad de la Biblia. Tampoco aparece. Tampoco aparece el término Trinidad. Tampoco aparece el término unión hipostática. Tampoco aparece el término trascendencia o inmanencia o la aseidad de Dios. Tampoco aparece. Sin embargo, todos estos conceptos teológicos están en la Biblia. ¿Dios es trascendente? Sí. Él está en lo más alto, ¿verdad? Él está por encima de su creación. Es una verdad bíblica. ¿Dios es inmanente? Sí. Él está cerca de sus criaturas. Él está presente en el mundo y en la historia. Eso lo enseña la Biblia. Pero el término inmanencia no aparece tal cual. Pero es una verdad bíblica. El término Trinidad no está en la Biblia, pero la idea, el concepto sí está a lo largo de toda ella. Lo mismo ocurre con el término inerrancia. Es cierto que no está en la Biblia, pero la idea de esa verdad sí está en la palabra de Dios. Por supuesto que está. Y veamos algunas razones, algunos argumentos para creer de que la Biblia es inerrante. En primer lugar, mis amados hermanos, las Escrituras testifican que su mensaje es veraz. Las mismas Escrituras afirman y testifican que su mensaje es veraz. De hecho, ya lo hemos dicho todo el tiempo, la Biblia enseña su propia inspiración. La Biblia afirma su propia inspiración. Y mis amados hermanos, si la Biblia fue inspirada por Dios, no puede contener errores. Es algo lógico. ¿Mm? En segundo lugar, que también ya lo hemos dicho, Jesús mismo, mis amados hermanos, el mismo Cristo, recalcó la autoridad y la infalibilidad de las Escrituras en Mateo 5:18 y en Juan 10:35. Léalo en casa, con detenimiento, Mateo 5:18 y Juan 10:35. Cristo además también de alguna forma aseguró la veracidad del Nuevo Testamento, dando a los apóstoles el espíritu de verdad. Cristo, después de acabar su obra redentora en este mundo, él ascendió a los cielos, ¿verdad? Y envió su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y además Cristo les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad. Y eso principalmente, en su contexto, tiene que ver con que el Espíritu Santo iba a dirigir, a supervisar a los apóstoles para escribir los escritos sagrados de la Biblia. Además, mis amados hermanos, otro argumento sumamente importante es el carácter de Dios. El carácter de Dios. En otras palabras, el carácter del Dios de la Biblia indica inerrancia. El carácter de Dios indica inerrancia. Las escrituras deben su inerrancia, las escrituras deben su infalibilidad ¿a quién? Al carácter de su autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? En última instancia,
Dios. Aunque Dios utilizó a 40 autores humanos, no obstante, el autor en realidad es Dios. El Dios vivo y verdadero es el autor de la Biblia. Dios, como todos bien sabemos, es omnisciente, ¿verdad? Él conoce todas las cosas de forma total, perfecta y absoluta. Dios sabe y conoce absolutamente todas las cosas y Dios no es ignorante de ningún error en cualquier asunto. Dios no es ignorante de cualquier error en cualquier asunto. Además, Dios es todopoderoso, Él es omnipotente y como consecuencia, Dios puede guiar, y esto es lo que Dios hizo en su omnipotencia, Dios puede guiar al escritor para que no cometa ningún error en ninguna parte de la escritura. Y además, Dios es veraz. Hebreos 6:18, Tito 1:2. Y mis amados hermanos, si la Biblia es su palabra, si es veraz, es por tanto verdad absoluta. Por tanto, afirmamos de que la Sagrada Escritura está libre, libre de todo error. No sé si le apasiona este tema, no sé si le apasiona, pero mis amados hermanos, creo que es uno de los temas más importantes del cristianismo. Si no creemos en esto, pues apaguemos y vámonos a disfrutar de los días de la vida porque son cortos y mañana moriremos. Es el tema más importante de todos. No sé si captan la importancia de este tema. Mis amados hermanos, si la Biblia contiene error, apaga y vámonos, porque mañana moriremos, como diría el apóstol Pablo. Toda la verdad de Dios, todas las doctrinas cardinales del cristianismo dependen de que la Biblia es inerrante. Creo que no somos conscientes de la importancia de esta doctrina. No lo somos, no lo somos. Hermanos queridos, si yo creyera que la Biblia contiene error, yo el domingo no iría a la iglesia. No predicaría más la Biblia, porque estaría perdiendo el tiempo. Ahora veamos el concepto fundamentalista de la inerrancia. Nosotros somos fundamentalistas porque defendemos los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? A diferencia de los teólogos liberales y modernos que lo niegan todo. Dice así, ¿vale? El concepto fundamentalista de inerrancia dice, la Sagrada Escritura está libre de error, note bien, en sus autógrafos originales. La Biblia está libre de error en sus autógrafos originales, es decir, en otras palabras, los escritos que salieron de la pluma de los profetas y apóstoles son inerrantes. Y voy a decir una cosa que puede sonar un poco extraño, pero es la realidad, hay que decirlo. No se asusten, estén tranquilos, lo que voy a decir. Estemos tranquilos, porque hay evidencia para estar tranquilos. ¿Sí? Los escritos originales son inerrantes. Ahora bien, la inerrancia no pertenece a las copias o versiones. No se asusten, no se asusten. Seamos un poquito maduros en esto, ¿vale? Es un tema académico, pero sumamente importante para cada cristiano. La inerrancia no pertenece, no se extiende a las copias y versiones o traducciones, ya que en ellas, note bien, en las versiones y, y copias que se han hecho a lo largo de la historia, han entrado algunos errores. Esto es cierto. ¿eh? Esto es cierto. Han entrado algunos errores por medio de la transmisión a lo largo del tiempo. Los copistas, por ejemplo, los que escribían las copias de los textos sagrados,
sí que erraron algunas veces. Sí que erraron algunas veces, especialmente en cifras. Note bien, especialmente en cifras. Cifras. Otros copistas también en el tiempo añadieron notas marginales, o mejor dicho, notas en los márgenes, notas explicativas, etcétera, etcétera. En otras palabras, mis amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios supervisó, guió, inspiró los escritos originales. ¿Sí? El Espíritu Santo inspiró los escritos originales, no las copias. No las copias. Las copias, las versiones no fueron inspiradas por Dios. ¿Mm? Ahora, la pregunta que todos os estáis haciendo es la siguiente. Bueno, Luis, entonces, ¿cómo pues podemos confiar en las Escrituras si no contamos con los textos originales que redactó el autor original? Bueno, mis amados hermanos, aunque Dios no inspiró las copias y las versiones, no obstante, Dios en su gracia, Dios en su providencia, sí ha preservado, Dios ha preservado, ha guardado las copias y traducciones para que estas copias y estas traducciones reproduzcan fielmente el contenido de los escritos originales. Lo voy a repetir de nuevo para que lo entiendan bien. Aunque Dios no inspiró las copias ni las traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que nosotros leemos, no fue inspirada por Dios, ¿no? Dios no inspiró a los autores de esta versión. Dios inspiró los escritos originales, no las copias o las versiones. Pero, sin embargo, a pesar de todo ello, Dios en su providencia absoluta ha guardado, ha preservado. Dios ha preservado las copias más antiguas y las traducciones aún más antiguas para que estas copias y estas traducciones reproduzcan fielmente el contenido de los escritos originales. ¿Mm? Ya veremos más adelante, mis amados hermanos, ya veremos más adelante el tema de la crítica textual. La crítica textual. Es un tema un poco académico, es cierto. Es un tema muy académico, pero recordemos de que en nuestra iglesia solemos dar un estudio bíblico, ¿verdad? A las 11. Es un estudio bíblico sencillo y práctico. Pero aquí, en este medio, es una especie de seminario lo que estamos dando. Es un seminario con un nivel más alto. ¿Mm? Y hay conceptos, ideas, quizás que todos no estamos bien familiarizados con ellos, pero estamos aquí para aprender y conocer más, ¿verdad? Entonces, hay una disciplina, y espero que me entiendan bien, hay una disciplina que se conoce como crítica textual. Crítica textual. Esta disciplina se ocupa de examinar de forma minuciosa, examinar, analizar, comparar los manuscritos más antiguos y las versiones más antiguas. De hecho, algo importante es que los grandes especialistas, los grandes eruditos de la crítica textual afirman, esto es bueno, afirman que las traducciones actuales, representan, o mejor dicho, afirman estos críticos textuales que las traducciones que tenemos nosotros, que tenemos en nuestras manos, se llevan a cabo, se realizan sobre un texto que representa más del 99% de los escritos originales. Por tanto, mis amados hermanos, podemos afirmar absolutamente que las copias, que las versiones, que las traducciones que tenemos en casa, como la Biblia de las Américas, la Reina Valera y otras,
reproducen, noten bien, reproducen fielmente la inerrante palabra que consignaron en su origen los escritores inspirados. En otras palabras, mis amados hermanos, no se asusten. Tenemos en nuestras manos realmente la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. En el año 1978, se reunió una especie de concilio y se conoce como la Declaración de Chicago. La Declaración de Chicago. Allí varios teólogos defendieron la inerrancia de la Biblia. Entre ellos creo que estaba R.C. Sproul. Creo que conocemos a R.C. Sproul, un teólogo presbiteriano que partió hace poco con el Señor. Pues creo que él estaba en esta conferencia, ¿no? En este concilio. Y en esa declaración de Chicago, año 1978, hace bien poco, no hace mucho, se afirmó lo siguiente: afirmamos que la palabra de Dios, siendo impartida por inspiración divina, es absolutamente fidedigna, de modo que, lejos de confundirnos, es veraz y confiable en todas las cuestiones que trata. La palabra de Dios es fidedigna, es confiable en todos los temas, en todas las cuestiones que la Biblia trata. Es confiable, es fidedigna, es inerrante, mis amados hermanos. El tiempo se nos ha ido y no nos va a dar tiempo de la autoridad de la Biblia. Solamente decir algo con respecto a la inerrancia. Hay al menos, hay 5, 6 o 7 teorías acerca de la inerrancia. Voy a citar 3 solamente, para que no nos agobiemos. Hay una postura que se conoce como inerrancia limitada. Inerrancia limitada. Si puede anotarlo, mi amado hermano, anótelo, que será pregunta de ejercicio, seguro. Inerrancia limitada. Esta teoría de la inerrancia limitada expresa que la Biblia es inerrante solamente en asuntos de doctrina, en asuntos que tienen que ver con doctrinas fundamentales como la salvación, etcétera, etcétera. Pero que la Biblia no es inerrante en temas geográficos, históricos o científicos. Esto se conoce como inerrancia limitada. Es decir, limita la inerrancia solamente a asuntos de doctrina fundamental. Inerrancia limitada. Sostiene que es inerrante solamente en asuntos de doctrina. En segundo lugar, hay otra teoría que circula en el mundo cristiano que se conoce como inerrancia de propósito. Inerrancia de propósito. Esta teoría sostiene que la Biblia es inerrante en el propósito que cumple la Biblia. Y el propósito que la Biblia cumple es mostrar de alguna forma el camino de salvación a través de Jesucristo. Por tanto, en todo lo que habla acerca de la salvación, del camino que se abre a través de salvación en Cristo, todos esos temas son inerrantes y nada más. Inerrancia de propósito. Afirma, lo vuelvo a repetir para que lo puedan escribir bien, la inerrancia de propósito afirma que la Biblia es inerrante, es decir, que no contiene errores solamente en su propósito. Y el propósito de la Biblia, según ellos, es mostrar el camino de salvación a través de Jesucristo. En tercer lugar, podemos hablar de inerrancia absoluta. Inerrancia absoluta. La Biblia es inerrante en todos los temas y cuestiones que trata. No solamente en temas teológicos, doctrinales, sino también históricos, geográficos, científicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me aferro, y espero que todos también se adhieran a esta inerrancia absoluta de la Biblia. La Biblia no contiene error de ningún tipo, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y para concluir, os leo un salmo
Os invito a una lectura del Salmo 19. Salmo 19, versículo 7 en adelante. Salmo 19, versículo 7 en adelante. Dice así la Santa Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es perfecta, es clara, es infalible, es inerrante, es la única verdad absoluta en este mundo caído. Y la pregunta, ¿estamos acercándonos diariamente a la lectura de la Biblia? Necesitamos leer la Biblia cada día para conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. El tema de la autoridad ya lo daremos en otra ocasión. No nos ha dado tiempo. Solamente hemos tocado el tema de la inerrancia de la Biblia y aún habría mucho más que decir, sobre la inerrancia, lo que yo lo he resumido lo más posible. Saludos a todos hermanos desde Ogahoyo. La vez pasada no me escucharon bien, disculpen. Gracias hermano Luis, gracias hermanos por compartir esta excelente enseñanza. Solamente un comentario breve, ¿no? Lo que quería decir la otra vez, lo que decía el hermano Luis, es que nosotros estamos claros de la inerrancia, infalibilidad de la Escritura en todo aspecto. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Aleluya. Lo que pasa ahora, en mi comentario es que ahora no se ataca mucho la inerrancia e infalibilidad de la Biblia en los cristianos que tienen la fe, ¿no? A veces hablan es de las traducciones, a veces hablan de que está mal traducida o a veces atacan es la traducción. Entonces muchos pastores ahora, hermano Luis, hermanos, acuden al griego, acuden al hebreo para ir más centrado en lo que realmente quería decir el texto. Aunque gracias a Dios, como decía la palabra, no, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder, Dios ha permitido de que esas traducciones lleguen con una fiabilidad extrema. Los españoles, ¿no? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Martín Lutero, Tindale, todos los que tradujeron las escrituras, lo hicieron de una manera, podría decir, con la bendición de Dios, ¿no? Porque los errores en cuanto a doctrina de salvación casi no existen. Ahora, sí es verdad que hay diferentes versiones y en ello a veces hay errores, pero más que todo para mí los errores que hay que se dan de la escritura, hermanos, no tienen que ver con la escritura en sí, sino con la interpretación. Ese es mi comentario. A veces no hay errores. El error está a veces en la interpretación bíblica, por lo cual muchos van al griego o al hebreo, porque el griego era el idioma original que no tenía muchas sinonimia o antonimia como nosotros. O sea, eran verdades que se podían, Dios permitió escribir en griego, verdades absolutas. Pero por ahora tenemos dentro de la misma iglesia divisiones doctrinales, pero es por la interpretación errada de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, tenemos una interpretación de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Inclusive muchos dicen que la iglesia va a pasar. Es una interpretación para mí errada, porque la Biblia es clara en decir que la iglesia será separada, arrebatada, ¿verdad? Sí, Entonces son esos errores doctrinales que se dan. Y a veces también tenemos otro, acerca de los dones. Muchos dicen que los dones, interpretan que los dones terminaron y otros que los dones continúan, dando paso a la creación de la iglesia pentecostal y la neopentecostal, que es más extrema todavía, que aparece el siglo pasado. Entonces nosotros, al menos en nuestra creencia, creemos que ahora es solo la escritura, ¿no? Y que los dones, porque si hablamos de que los dones siguen, decimos que la profecía sigue y la revelación sigue. Ese es uno de los problemas mayores que tenemos, hermano Luis, que al menos en Ecuador o en Latinoamérica se habla mucho de revelación,
Dicen, no, que Dios me reveló, pero dice el apóstol Pablo, si a un ángel aún se presentara y me revelara otro ángel, o sea, anatema. Porque ahí viene la interpretación errada cuando decimos que aún podemos añadir o quitar de la escritura. Entonces es imposible porque ya está canonizada, está sellada. Y es más, Dios le recomienda a Timoteo, predica la palabra, porque vendrán tiempos de no sufrirán la sana doctrina. Entonces, debemos siempre estar pendientes de que nuestra doctrina sea sana, como dice la Biblia. Sana doctrina, sana enseñanza, ¿verdad? Que sea una enseñanza interpretada desde el punto de vista bíblico, solo bíblico, haciendo lo que se llama ahora la exégesis, ¿verdad, hermanos? No interpretación humana, sino que la misma Biblia a veces se interpreta a sí misma en varios contextos, ¿verdad? Aunque nosotros, hermano Luis, sí podemos errar en interpretar la Biblia. Lamentablemente, sí podemos hacerlo, inclusive siendo pastores, podemos errar como seres humanos. Por eso siempre es bueno buscar la dirección de Dios para no hacerlo y prepararnos. Por eso yo le decía a mi esposa que estaba aquí, qué bueno es que se den estos temas, porque a veces la iglesia como que huye de la enseñanza y entonces Mm. eso no está bien. ¿Por qué? Porque el Señor era maestro y él enseñó 3 años y medio a sus discípulos. O sea, no todo es prédica. Hay que enseñar también lo fundamental de la Biblia, inclusive cómo se la tradujo, para que cuando vengan ataques a la Biblia, podamos tener una defensa académica, teológica que nos da esto, este espacio nos da eso, conocer y poder defender. No, me dicen, ¿y tú cómo sabes que la Biblia se tradujo bien? Entonces yo ahí, aprendiendo a través del hermano Luis, a través del autodidacta, ¿no? Y de cualquier hermano que sea de sana doctrina, como dice el apóstol Pablo, podemos dar razón de la esperanza que nosotros tenemos, de la fe. Eso es todo. Gracias, hermano. Muy bien, Diego. Dios te bendiga mucho y damos gracias, Señor, por tu vida y por conectar también con nosotros. Es un placer tenerte con nosotros. También como a nuestro hermano Eduardo Marín, también, que es el padre de nuestro hermano Enrique, desde Ecuador también. Es un privilegio tenerlos aquí y que escuchen y también participen, por supuesto. Y sí, lo que dice el hermano Diego tiene mucha razón. Es cierto que hoy en día, pues, por supuesto que a veces las iglesias se dividen, las iglesias y los cristianos se dividen por cuestiones de doctrina, llamémosle, periféricas o incluso secundarias, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y también aparte, como decía el hermano Diego, hay un gran auge en nuestra época del neopentecostalismo. El neopentecostalismo que predica un falso evangelio, ¿no? El llamado evangelio de la prosperidad, y hablan de que reciben nuevas revelaciones, ¿no? Y la ponen al nivel de la Biblia o más y hacen locuras, ¿no? Porque son locuras. Y todo esto es un ataque a la palabra de Dios, por supuesto. Es un ataque a la Biblia, a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio. Y hay que estar firmemente anclados en las Escrituras. Y es cierto de que no solamente hay que predicar la Biblia, que es lo más importante, predicar la palabra y la palabra hará su efecto, también es importante estudiar la teología, la doctrina, estudiar la Biblia y estudiar doctrina, teología, como estamos haciendo aquí, ¿no? El tema de la bibliología es cardinal, mis amados hermanos, ¿eh? No estamos aquí dando esto por distraernos o por pasar un buen rato, no, esa no es la cuestión. Es un tema eh, cardinal de la fe cristiana. Porque si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces Cristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, el infierno no existe, no hay salvación, etcétera, etcétera, ¿eh? Por tanto, es sumamente importante. Ahora bien, lo que decía el hermano, es cierto de que muchos hoy, en el día de hoy, muchos creyentes se discuten y casi que se pelean por las versiones, ¿no? ¿Eh? Esta versión es mejor, esta es mala. Bueno, hermanos, por supuesto que hay malísimas versiones, por supuesto, de algunas que utilizan las sectas, ¿no? Como los testigos de Jehová. Eso es una calamidad, eso es desastroso, eso es repugnante, ¿eh? Porque van tachando ¿eh? muchas doctrinas fundamentales y la van cambiando. Eso es blasfemia contra Dios, su palabra. Ya vendrá el juicio de Dios sobre ellos, ya vendrá. Pero lo que sí es cierto es de que hay muchísimas versiones que son muy buenas y dignas de ser leídas.
Yo recomiendo, por ejemplo, sobre todo, pues la que leemos, la Reina Valera, ¿eh? La Reina Valera es la que usamos, la que tenemos memorizada desde hace muchos años. Es una muy buena versión que hizo un hombre de aquí, de España, un sevillano, ¿eh? Y también, por ejemplo, una muy buena versión es la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, también muy fiel al texto original. Y después, bueno, hay muchas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aunque se van a asustar, la Biblia de Jerusalén, que es católica. La Biblia de Jerusalén, que es católica, aunque tiene apócrifos, no obstante, por ejemplo, en la literatura poética, la poesía hebrea es muy elegante, es muy rica en su expresión, muy rica, muy recomendable. Aunque algunos digan, uy, ¿qué dice Luis? Bueno, es muy buena también, al menos para los poéticos y los profetas. Otra católica, no se asusten, otra católica, Cantera Iglesias, tengo aquí, Cantera Iglesias, muy buena versión, excelente versión, especialmente del Nuevo Testamento, ¿no? Y así hay muchas versiones buenas y, mis amados hermanos, lo importante es leer la Biblia, no estar discutiendo sobre qué versión es mejor o peor. Toma cualquier versión, las Américas, la Reina Valera o cualquier otra que sea respetable, por supuesto, y lee la Biblia, leamos la Biblia. Dejemos esos temas para los grandes especialistas, los eruditos en griego y en hebreo, que nosotros no sabemos nada de esas cosas, ¿eh? No somos académicos, ni mucho menos. Esos temas son para los académicos más académicos, para que la expresión, ¿eh? Ahora, es cierto que ninguna versión es perfecta. Ninguna versión es perfecta. No existe. ¿Eh? No existe. Si bien estamos confiados plenamente que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, mis amados hermanos. Tenemos la santa palabra de Dios en nuestras manos. Dediquemos tiempo a leerla, a meditarla y sobre todo a vivirla. No solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor de ella, como dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 22. Y esa es la cuestión, ¿no? Mis amados hermanos. Es cierto que, bueno, el que pueda acudir al griego o al hebreo, pues excelente. Por supuesto que el texto griego es más ajustado, ¿no? A lo que sería el original, ¿eh? Por supuesto. Yo griego sé muy poquito, tan poquito que, bueno, me llega para analizar algún versículo, algún nombre, algún sustantivo, un verbo, y más o menos, para preparar sermones sí que acudo al texto griego para ver lo que dice, más ajustado al texto, ¿no? Pero esos temas son para los académicos. Nosotros leamos la Biblia porque tenemos la palabra de Dios. ¿Alguna duda más? 5 minutitos más. Sí, hermanos, yo quisiera acotar algo Uh -huh. con respecto al tema que estamos tratando. Los que estamos aquí sabemos perfectamente que la Biblia, la palabra de Dios, es infalible, no tiene errores, eso lo sabemos al 100%. Pero en realidad el problema no está ahí. El problema está es en el corazón y en el cerebro del ser humano. Ahí es donde se producen los errores. Ahí es donde está la infabilidad, o sea, lo falible que sea la Biblia. Y usted citó algo bien interesante, pastor, hermano Luis, cuando dijo y habló de los testigos de Jehová, la versión de ellos. Bueno, esa versión usted la describió ya perfectamente como es. Pero, por ejemplo, ellos sostienen que Jesús no es Dios. Y van aún más allá. Ellos dicen que Jesús es un ángel. Y se basan en ciertos versículos medios extraños. Pero bueno, entonces, el problema no es la Biblia. El problema es el ser humano. Yo siempre me agarro de una expresión de Pablo, cuando dice Pablo, yo sé a quién le he creído. Y para mí eso es tajante, porque nosotros sabemos a quién le hemos creído. Nosotros sabemos Amén. que no le hemos creído a un hombre,
Nosotros sabemos que no le hemos creído a un pastor, a un anciano, a un pecador igual que nosotros. Nosotros le hemos creído al Hijo de Dios. Amén. Así es. Entonces, de ahí me da la pauta a mí de que la Biblia no tiene errores. La Biblia es certera, precisa. Pero nosotros los humanos, en nuestro corazón, porque Jesús mismo nos advierte que del corazón del hombre es donde salen todas las cosas negativas, malas, y con nuestro cerebro que está medio convulsionado, le damos esas interpretaciones, esas situaciones que la Biblia, o sea, a la Biblia le hacemos decir algo que ella no está diciendo. Sí. Y en las iglesias se da ese tremendo error, pero a millares surgir, como dice nuestro himno. Eso es lo que está pasando en nuestros días, hermano Luis. Y estas enseñanzas, como dijo el hermano Diego y lo dijo usted, pues son muy productivas, son muy, que nos dan a nosotros pues luces, nos echan luces para seguir adelante. Nada más, Amén. hermano Luis. Amén. Muy bueno, Eduardo. Excelente, es así. La Biblia es la palabra de Dios y por tanto no contiene error de ningún tipo. Y hemos creído en el Señor Jesucristo, que es la verdad absoluta. No hemos creído en ningún hombre, ni en ningún ángel, solamente en Cristo. Y Cristo es la verdad absoluta, su palabra es verdad, y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Por tanto, estamos confiados plenamente que estamos en la verdad absoluta que es Cristo. Amén. El próximo lunes, recordar, lunes, a las 7:30, estará con nosotros el pastor Will, un hombre muy conocedor de la palabra, de la teología, pastor, y seguro que será de bendición, tratando el tema de la suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente, mis amados hermanos, es suficiente la palabra de Dios. Y el próximo, bueno, ya me dirá el otro pastor, se llama Daniel, que es de Málaga, a ver cuando él también nos puede compartir el tema de la autoridad de la Biblia. Y yo ya compartiré pues el canon de la Biblia, otro tema, ¿vale? Iremos tocando temas muy interesantes, pero no solamente interesantes, sino sumamente importantes, mis amados hermanos. Y una cosa, y ya os dejo, los ejercicios que he subido, para que los hagáis, no es para examen ni para hacerlo rápido. Tómense el tiempo que quieran, ¿vale? Y cuando puedan, pues me escriben en el correo o me envían una hoja, como queráis, ¿vale? Pero tranquilo, no tengáis prisa, ¿vale? Vale. Pero hay que ser diligente, pero sin prisa. ¿Vale? Qué bueno. Bueno, vale, hermanos, pues. Bueno, hermanos, bien, hermanos, bendiciones, cuídense, bendiciones. Pasen bien. Gracias, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones.